banda encabeza un proyecto social, cultural y filantrópico. Ninguno de los músicos vive de esto. O sea, él me dijo, tú quieres cobrar algo, aclara muy bien que ese dinero es para apoyar a la sinagoga. Nosotros no recibimos dinero, de ninguna manera. O sea, lo hacen por amor al arte, literal, y esto pues a mí me conmueve mucho, y su labor social tiene que ver con que todo mundo, que si hay una familia con 5 chavitos, pues que nadie se lo pierda por una cuestión económica. Entonces vamos a ver qué nos puedes compartir. La plática es del blues, del desarrollo del blues, y cómo un par de hermanos de la comunidad judía aportaron algo que es muy significativo, y sin esa aportación no podríamos entender la historia del blues. El blues tiene raíces profundas y diversas, que lo mismo van a Portugal, a España, a África, a México, a Hawái, pero tenemos que ponerle un contexto y tenemos que encuadrarlo. ¿Dónde podríamos considerar que el blues nace? En mi nuevo libro, que se llama Texas Mexicano, la cuna del blues, yo expongo la teoría que, bueno, si bien es cierto, la cuna del blues es en el sur de Estados Unidos, Mississippi, Luisiana y Texas, mi teoría es que nace en Texas, y nace cuando Texas es mexicano. No se podría concebir al blues sin un cantante, guitarrista afroamericano y sin la guitarra. Es condición sine qua non. Después puede haber muchos otros elementos, pero la base del blues es un cantante afroamericano y la guitarra, y sobre todo la guitarra de 12 cuerdas. Entonces, cuando se declara la independencia de México en 1810, los territorios españoles pasan a ser parte de México, entre ellos California y Texas. El proceso duró unos cuantos años y ya la comunidad internacional reconoce en 1821 que Texas y California son de México. Y entonces los americanos tenían ya el plan desde 1821, bueno, desde antes, de apoderarse de Texas y de California y de todos los territorios que habían pasado a ser de los mexicanos. Y el plan era primero llegar y establecerse en Texas, y así lo hicieron, y además lo hicieron pues de manera ilegal. Ya después el gobierno de México pues empezó a pactar con ellos para pues que se establecieran de manera legal, pero la verdad es que en principio los americanos llegaron a instalarse a Texas de manera ilegal, y llegaron a instalarse al este de Texas, que hace frontera con Luisiana, y llegaron a instalarse ahí pues porque era la zona más rica de Texas. Texas es un territorio muy grande, pero en la zona del este hay mucho bosque, hay agua, está el río Trinity, y bueno, pues le atinaron porque además en 1901 descubrieron el primer pozo petrolero en Texas. Y estos americanos llegaron pues con sus posesiones, y llevaban caballos, y llevaban mulas, llevaban sus posesiones, y llevaban otra cosa que ellos consideraban su propiedad y su posesión, que eran los esclavos africanos. La primera vez que hay esclavos en Texas es a partir de 1821. Nunca hubo esclavos antes en Texas. Es más, casi no había nada. Texas era un territorio pues bastante despoblado. Había muy pocos mexicanos, muy pocos nativos, indios, nativos, cherokees, etc. Pero prácticamente no había esclavos afroamericanos. Entonces, el primer factor del blues llega en 1821 a Texas, que son los afroamericanos. Pero también empezaron a llegar muchos mexicanos, sobre todo muchos vaqueros mexicanos. Y estos vaqueros mexicanos llevaron toda su
cultura. Por ejemplo, entre lo que llevaron la barbacoa, que ahora los americanos de la agencia le dicen vamos a tener un festival de blues, beer and barbecue. Pues sí, nada más que la barbacoa, las llevamos desde acá. Y llevaron las guitarras. O sea, para 1821 México ya tenía una larguísima tradición guitarrística. Cuando llegó Vasco de Quiroga en mediados del siglo XVI a Michoacán, a lo que ahora es Paracho, pues se encontró que ya los indios nativos ya construían instrumentos de cuerda, eran unos maestros. Se encontró que había madera muy resistente para construir ahí instrumentos de cuerda y que los nativos eran realmente muy hábiles. Entonces, estoy hablando del siglo XVI, para el siglo XIX, que las primeras guitarras mexicanas llegaron a Texas, pues México ya tenía una larga tradición de laudería, de guitarrística, de obras musicales, no solamente el corrido mexicano, sino obras muy serias. Pero estos vaqueros llevaron, pues obviamente, la guitarra popular, el corrido mexicano. Eso quiere decir que el corrido mexicano llegó a Texas en 1821, 100 años antes que el blues apareciera como tal. Parecería ser que el corrido mexicano llegó a fortalecer al blues. No, el corrido mexicano es, bueno, el corrido mexicano viene desde la época colonial, de los tocotines. Obviamente cuando llegó a Texas ya había una larga tradición del corrido mexicano. El corrido mexicano tiene pues la peculiaridad que cuenta historias, una narrativa muy rica que los bluesmen empezaron a asimilar. Los corridos mexicanos han influenciado no solamente al blues, sino que han influenciado a otras corrientes. Mucha gente no lo sabe, pero Bob Marley tiene un reggae que se llama I Shot the Sheriff, que después hizo famoso Eric Clapton en los años 70. Pues está basado en un corrido mexicano. Increíblemente está basado en un corrido mexicano del siglo XIX, de un hecho que sucedió. Es un mexicano que tuvo un enfrentamiento, así como lo dice la canción. I shot the sheriff, pero I didn't shot the deputy. O sea, se echó al sheriff, pero le echaron la culpa del ayudante y dijo, no, pues yo al ayudante ni lo toqué. Todo eso sucedió. Entonces los mexicanos llevaron allá su cultura, su alegría, sus ganas de vivir, su comida, su ropa, pero llevaron el otro factor que hacía falta para que el blues se desarrollara, porque ya los africanos ya cantaban, pero cantaban a capela. No habían tenido, ¿verdad?, interacción con la guitarra. Y llevan la guitarra, pero no cualquier guitarra. Porque si bien es cierto que los españoles trajeron la guitarra aquí a México, los mexicanos, pues como cuando llevan las pizzas aquí, pues hay que ponerle chile jalapeño, ¿no? Si llega el sushi, no, pues ponte el tenedor, ponte la salsa. Todo lo que llega aquí, el mexicano o lo arregla o lo descompone. Y entonces la guitarra de 6 cuerdas llegó y el mexicano dijo, no, pues 6 no son suficientes. Y entonces una de 7 y una de 8 y una de 9, hasta que llegaron a la de 12 cuerdas, que aquí en México se conoce como el bajo sexto. Y los mexicanos nos maestros. Y además la guitarra de 12 cuerdas, si la de 6 tiene dificultades, pues la de 12 pues más, porque requiere más fuerza, es una guitarra más destreza. O sea, la guitarra de 12 cuerdas. Y a los africanos
la guitarra de 12 cuerdas mexicana les cayó como anillo al dedo, unas manotas así, con 6 cuerdas, pues no. En cambio esas no, esas sí les cabían bien las manotas, y la guitarra de 12 cuerdas pues les cayó a todo. Tal es el éxito de la guitarra de 12 cuerdas, que les voy a decir algo que parece increíble. El primer blues que se grabó en 1924. Ya existía el corrido en 1820, ¿eh? O sea, 100 años después aparece el blues como tal y se graba por primera vez el blues. Pero no me lo van a creer. El primer blues que se graba en 1924 lo graba un mariachi. Un mariachi. ¡Qué maravilla! Así como lo oye, un mariachi. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. Era un mariachi afroamericano. Sí, este cuate nace en Alabama. Sí, nace en Alabama, y los negros sabían que si querían aprender a tocar guitarra, y que si querían comprarse una guitarra de verdad, que si querían aprender la técnica de los mexicanos, pues había que ir a la frontera. Pero ese cuate dijo, no, pues a mí la frontera, no, yo me voy a adentrar a México. Y se adentró a México y buscó una banda de mariachis y le dieron chamba y le pusieron sus sombreros, le pusieron todo, y él aprendió a tocar la guitarra mexicana de 12 cuerdas con una banda de mariachis. Él era un mariachi, se llamaba Johnny Watson, mejor conocido como Daddy Stovepipe. Ese es su nombre de blusero. Luego ya regresó a Estados Unidos y pues tocaba suave, tocaba bonito, y entonces le dijeron, pues mira, vamos a hacer un experimento, pues aquí hay un aparato muy raro, pero pues aquí vamos a grabar, y fue el primer blues que se grabó. Técnicamente lo graba con mariachi. Él llevaba la sangre de mariachi. Tan es así que empieza a tener cierto éxito, pero dice, no, esto a mí no. Y entonces se va a tocar a las calles, otra vez de Chicago. Pero dice, no, pues aquí, no, yo lo que quiero es México. Yo extraño los hot tamales, extraño el chile, extraño la onda mexicana y el tequila y la marihuana, porque todos los bluesistas y todos los yaceros le entraban al tequila mexicano y a la marihuana mexicana. Porque pues un vaso de whisky costaba 50 centavos y uno de tequila 5 centavos, no. Y entonces en 1937 regresa a México y tenemos un bluesman afroamericano tocando por todas las ciudades y pueblos del Golfo de México, lo mismo cantando rancheras que cantando blues. Eso es extraordinario. Y usted me va a decir, bueno, ¿y eso por qué no se sabe? Oye, sí. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque las disqueras y las revistas comerciales no han querido que se sepa. Y entonces han inventado una serie de cuentos fantásticos para llenar al blues de una cosa así media esotérica y media etérica que vende. No, era más bien que venía del gospel religioso. El blues tiene muchas influencias, pero decir que el primer blues lo grabó un mariachi, no, pues es lo menos que vende. Eso no vende. Lo que vende es decir que los esclavos negros inventaron el blues con guitarras que ellas construyeron, o ellos construyeron, lo cual es una total y absoluta mentira. Los esclavos negros no sabían, ni siquiera conocían la palabra blues. La esclavitud es abolida en 1865. El blues va apareciendo 50 años después. Sí. Lo que cantaban los negros, cualquier cosa que cantaban, no era blues.
Porque para empezar, el blues tiene como instrumento principal la guitarra. Entonces, es decir, que los mexicanos vaqueros llevaron la guitarra a Estados Unidos, pues no, eso no vende. Cuando yo empecé a buscar información en revistas, primero en español, no, pues ahí, No. pura. Luego en revistas americanas, menos. Cuando empecé a encontrar información seria, fidedigna, sustentada, curiosamente fue en la cátedra universitaria, pero no de aquí, de Estados Unidos. Y lo que es inexplicable es que estos catedráticos de las universidades más famosas de Estados Unidos digan: es tiempo de reconocer los valiosos aportes que ha hecho la cultura mexicana al desarrollo del jazz y del blues. Y aquí no lo sepamos reconocer. Es un asunto que de veras, en este momento, cuando no, que los mexicanos que nada más han traído aquí, que ladrones y que vienen aquí, no. Keith Richards dice: la aportación más grande de Estados Unidos ha sido el blues. Pues sí, pues no se podría entender el blues sin el corrido mexicano, sin las guitarras mexicanas, sin la técnica de los mexicanos. Hay dos padres del blues: Charlie Patton en el Delta y Blind Lemon Jefferson en Texas. Pues resulta que Charlie Patton era mexicano. Así de ese tamaño. Decía: no, pues es que todo el mundo lo recuerda, decían el negro Charlie Patton. Sí, ¿saben por qué? Porque a los mexicanos les decían negros de una manera despectiva. Y entonces decían el negro Charlie Patton. Bueno, pues sí, se juntaba con afroamericanos, pero él no era afroamericano. Sus amigos, Son House y varios más, decían: aquí en ese entonces, en el Delta, a finales del siglo XIX, principios del XX, nada más había de cuatro: o era africano, o era europeo, o era indio nativo, o era mexicano, no había más. Entonces, si yo les pongo un negro, un europeo, un indio y un mexicano, pues de modo que lo confundan, aunque los vista como quieran. Pues dicen: no, pues este es negro, no, pues este es europeo, no, pues este es cherokee, este güey es mexicano. O sea, y decían: este es mexicano. Era mexicano, Charlie Patton era mexicano. El otro rey del blues, padre del blues de Texas, era Blind Lemon Jefferson. Él sí era afroamericano. Nada más que resulta que se casó con una mexicana, tuvo hijos mexicanos, hablaba español, aprendió a tocar con guitarra mexicana y fueron los mexicanos los que le enseñaron a tocar. Lo peor, que todo está documentado, todo está en los discos. Hay una mexicana que se llama Lidia Mendoza. En Estados Unidos se reconoce como el rey de las 12 cuerdas a un crucero. Se llama Dead Belly. Es el maestro de las 12 cuerdas. Esta mexicana, esta guitarrista, 10 años antes ya tenía un nombre en Texas y le da las buenas y las malas al blusero. Una técnica extraordinaria. El blues empieza, el primer blues se graba en 1924. 10 años después ya hay muchas grabaciones de blues. La cuestión es que ahora nosotros decimos: del Río Bravo para arriba se canta blues, y del Río Bravo para abajo pues se canta en corrido, ranchera, mariachi, todo. Pues sí, esa división que nosotros vemos, los americanos, los que grababan, no la veían. Los estudios de grabación eran rudimentarios, a pesar de que ya tenían 10, 15 años que
que empezaban a hacer sus grabaciones, seguían siendo rudimentarios. No había lo que hoy conocemos como un estudio. Y entonces lo que se rentaban eran cuartos de hotel. Rentaban 8 días un cuarto, ahí llevaban el estudio y entonces juntaban artistas de country, artistas de gospel, artistas de blues y artistas mexicanos. Mexicanos. Y en 1936, como del 23 al 28, en San Antonio, en el Hotel Gunter, en la habitación 414, se llevaron a cabo las grabaciones que hoy en día son consideradas como el santo grial del blues. O sea, se llevaron ahí a cabo 3 grabaciones de Robert Johnson. Y luego en Dallas hizo otras 2 grabaciones más. Hizo 5 sesiones. No sé si han oído hablar de Robert Johnson, pero bueno, Robert Johnson ha pasado pues malamente a la historia como un hombre que le vendió su alma al diablo para ser considerado ser el mejor guitarrista de blues. Su capacidad es extraordinaria para tocar. Eso de que le vendió su alma al diablo pues es un cuento que precisamente estos que quieren vender discos y eso pues han inventado pues para vender discos. Yo en mi primer libro les pongo una teoría más terrenal y trato de entender la genialidad de Robert Johnson, tratando de mostrar que él es un genio, pero no con actitud de genio, él es un genio autista. Porque él andaba tocando en las calles y pues no tocaba ni los changuitos, no. Y de repente se pierde 2, 3, 4, 5 meses, nadie sabe decir si fueron 2, 3 meses, 6 meses, un año, y regresa como un guitarrista extraordinario, porque es un guitarrista extraordinario. Es tal su habilidad para tocar que si uno no tiene el oído bien afinado, no alcanza a distinguir y gente dice, pues yo no le veo lo extraordinario. ¿O sí? No se lee porque parece que no, pero cuando uno empieza a escuchar, su habilidad consiste que es tres líneas melódicas en una sola, tocada al mismo tiempo por la misma persona, lo cual es muy difícil. Les voy a poner un ejemplo. Todo el mundo conoce a los Doors, y Ray Manzarek, que era el tecladista, era un genio. El otro, Jim Morrison, nada más le hacía el pelo, se tiraba ahí al piso, no sé qué, pero el genio era Ray Manzarek. Y Ray Manzarek toca 2 líneas melódicas que si las tocamos una por separado pues no tiene mucho chiste. La primera es tum 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 tum. O sea, está practicando le sale. Y luego la segunda es ahí ya se pone difícil la cosa, porque tocar esas 2 líneas melódicas al mismo tiempo requiere de mucha habilidad. Esto es lo que hacía Robert Johnson con la guitarra. Hacía 2 líneas melódicas, pero luego hacía una cantada diferente, lo cual, no, pues ya. Clapton dice, se necesitan 3 músicos para tocar lo que Robert Johnson hacía él solo. Todas sus canciones son consideradas el santo real. Él graba el 23, por primera vez en su vida se mete a un estudio y luego graba el 26. Y el 26 graba hombro a hombro, mano a mano, con 2 guitarristas mexicanos. Así como se oye. 2 guitarristas mexicanos estuvieron en ese cuarto, en esa habitación, en lo que ahora es considerado el santo real. Y hay nombres y hay apellidos, porque cuando yo escribí de eso, luego los ortodoxos mexicanos y argentinos. Empezaron a gritarme blasfemia, hereje.
herejía, quémenlo. Está atentando con nuestras más profundas creencias. ¿Cómo unos mexicanos van a estar grabando ahí en lo que ahora es el Santo Real del Blues? Pues sí. Y además están fotografiados así, con jorongos y todo, y ya está. Y tocaban. No es cierto, eso es una mentira, queremos pruebas. Pues ahí están las pruebas. Porque resulta que la Columbia Records, que es la dueña de todas las grabaciones de Robert Johnson, en el 2012, para festejar los 100 años de su nacimiento, dice: vamos a lanzar todo lo que grabó Johnson, los 3 días de San Antonio y los 2 días de Dallas. Y ya como estamos picados, pues vamos a lanzar y les vamos a regalar todo lo que se grabó ese día. No nomás lo de Robert Johnson, porque ya sabemos que se grabó gospel, country, blues y música Mexicana. ¿Y qué creen? Pues en el lanzamiento, y usted lo puede buscar así, ¿verdad? En el lanzamiento de Columbia Records de los 100 años de Robert Johnson, aparecen los mexicanos. Aparecen sus cantos. Usted compra ese disco y le mandan todo Robert Johnson y le mandan todo lo demás, y le mandan lo de Andrés Berlanga, lo de Francisco Montalvo, que estuvieron en San Antonio, y le mandan lo de las hermanas Barraza y su acompañante se llamaba Daniel Palomino, que estuvieron en Dallas. Esto es una prueba de que estos mexicanos grababan, actuaban, salían de gira, se llevaban de a cuartos y todo con los grandes Dusmen, Tampa Ray, Robert Johnson y muchos más. Estas compañías tenían en sus sellos discográficos a estos bluesistas y a estos mexicanos. Y están las canciones grabadas ahí en YouTube. Pues usted nomás le pone Andrés Berlanga y Francisco Montalvo y chum, le sale ahí en YouTube y ahí las obtiene. Esto estamos hablando de blues acústico. Pronto iba a venir, ¿verdad?, la música eléctrica. Y el primer instrumento que se grabó eléctricamente fue una steel guitar. Y te voy a platicar un poco de la steel guitar, pero la cuestión es que la steel guitar era una guitarra Mexicana. El primer blues que se graba en 1924 lo graba un mariachi. Y la primera grabación con un instrumento eléctrico se graba con una canción mexicana. Y los africanos, afroamericanos, perdón, les encantaba la guitarra mexicana. Hay uno que se llama Lonnie Johnson, usted lo puede encontrar, así lo buscan, Lonnie Johnson. Y sale fotografiado con su guitarra. Y lo entrevistan y, oiga, ¿qué le parece? Y dice, pues ya que tenía un poco de guitarra, me compré una Gibson que valían $100. ¿Y qué tal? Y dice, no, me gusta más la mexicana. Qué chistoso, ¿verdad? Pues, y son las cosas que la mercadotecnia no quieren que se sepa. Bueno, entonces empiezan a hacerse las primeras grabaciones, ¿verdad?, de blues acústico, y empiezan ahí a hacer experimentos con los instrumentos eléctricos. Para la Primera Guerra Mundial, sí, empezó a haber un gran éxodo de soldados americanos hacia Europa. En la Primera Guerra Mundial en Londres llegaron a haber 100,000 soldados americanos acuartelados en Londres, 100,000 soldados. Y estos soldados que iban hacia Europa, pues llegaban a los principales puertos, y uno de los principales puertos pues era Liverpool. Y estos marinos pues se ayudaban llevando esos discos,
y allá los vendían. Y entonces, entre la juventud de Inglaterra, pues empezó a llamar mucho la atención estos discos de blues, y los empezaron a escuchar y se empezó a volver una música de culto. O sea, el blues en Estados Unidos era una música de negros, o sea, era música racial. Y en Inglaterra se empieza a volver una música de culto de los jóvenes. Cuando acaba la Primera Guerra, pues, la Segunda Guerra, Europa queda totalmente destruida, totalmente destruida. Y entonces, pues a Estados Unidos eso no le convenía, porque pues producían y producían, pero pues a quién le vendían, no necesitaban clientes. Y entonces, en 1948 crearon el Plan Marshall, que fue un plan, creo, más no recuerdo, de 13.000 millones de dólares, que hoy en día es una bicoca porque el MIM tiene 80. Entonces 13.000, pues hoy en día es poco, pero en ese entonces era muchísimo dinero. Y entonces Estados Unidos les ofreció 13.000 millones de dólares a los países de Europa que habían quedado destruidos para que se volvieran a reconstruir. Pues sí les aceptaron el dinero, pero como el Chapo Guzmán, montaña de dinero, pues ¿qué? ¿Dónde se lo gastaban? ¿Qué compraban? Pues si no había nada. Y entonces dijeron, pues sí, está bien, pero pues aquí no hay nada, todo está destruido. Y los americanos dijeron, bueno, ¿qué quieres? Yo te lo mando. Entonces mandaron la lana y luego regalaron el año de beso y empezaron a mandarles todo lo que querían los europeos. Y entonces los barcos de marinos que llevaban los discos de blues acústico, pues ahora eran barcos mercantes, pues eran únicos marinos, más que ahora en vez de ser soldados, pues eran mercantes y seguían llevando discos y discos y discos. Pero en los 50, sí, apareció el blues eléctrico y todo cambió. Todo cambió porque pues fue la locura. Fue la locura. Entonces el blues rural del sur, de Luisiana, del Mississippi y de Texas, ¿sí? Estos afroamericanos empezaron a subir hacia el norte. Muchos huyeron a México, muchos, porque las condiciones en Luisiana, en Mississippi y en Texas, pero sobre todo en Luisiana, eran terribles. Eran terribles. Hay un escritor que se llama Randolph B. Campbell que dice: los mexicanos no solamente convivían con los afroamericanos, no solamente intercambiaban lenguaje, cultura, comida, sino que los defendían y los incitaban a sublevarse ante el jefe blanco y a huir a México. Y como prueba, a mediados del siglo XIX llegaron huyendo una tribu de afroamericanos y se instalaron en Coahuila. Y todavía están ahí. Resulta que se acababan de instalar cuando llegó el presidente Benito Juárez por esas tierras y lo recibieron y le cantaron. ¿Qué le cantaron? Las raíces del blues. Todavía no se llamaba blues, pero ya eran las raíces del blues. Lo que convierte a Benito Juárez como el primer presidente mexicano, y quizás de todo el mundo, menos del americano, el primer presidente en funciones de escuchar las raíces del blues. Y le gustó tanto, salió blusero Benito Juárez, que le regaló las tierras. Nada más. Y si usted va ahorita todavía al Busquis,
Ahí viven todavía los más pobres y siguen cantando lo mismo que le cantaron a Benito Juárez. ¿Cómo se llama la colonia donde vive ahora? Benito Juárez. Benito Juárez. Entonces, los afroamericanos huían a México o huían hacia el norte, donde las condiciones segregacionales eran un poco más condescendientes. Ya no había esclavos, o sea, la esclavitud se abole en 1856. Estamos hablando ya casi 80 años después, pero los seguían tratando como esclavos. Porque entonces ya no era esclavitud, sino ya era segregación. Blues, aunque los que manejan el marketing del blues lo quieren relacionar con la esclavitud, el blues está más relacionado con los derechos civiles, más que con la esclavitud. Cuando aparece el blues en 1920, la esclavitud ya había sido abolida 70 años antes. Pero ahora los afroamericanos estaban peleando por sus derechos civiles, que los habían aprendido y los mexicanos se habían contagiado, porque la Revolución Mexicana echó a muchos mexicanos para allá. Y esos mexicanos llevaban, ¿verdad?, ese grito por los derechos civiles. O sea, el Julio Hidalgo en 1810 rompió las cadenas de la esclavitud, y en la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata decía: la tierra es de quien la trabaja. O sea, ya no se trataba de abolir la esclavitud, ya se trataba de pelear por los derechos civiles. Por eso el blues está más relacionado con los derechos civiles más que con la esclavitud. Claro, los menos cantaban de los esclavos, pero como parte de su historia, ya no era algo que estaban viviendo, aunque lo seguían tratando igual. De hecho, muchos vivían prácticamente como esclavos. Entonces, mucha gente se va hacia el norte y se establecen en Chicago. Y ahí en Chicago es donde florece el blues eléctrico. Ya no es el blues acústico rural de Blind Lemon Jefferson, de Robert Johnson, de Lonnie Johnson. No, ya no es, ya es eléctrico. Viene otra camada de músicos. Y entonces, pues ya la tecnología había avanzado muchísimo. Ya no eran esos estudios portátiles en los que se grabó a Robert Johnson, que llegaban en un cuarto de un hotel y pues órale, pues ahí. No, ya eran estudios propiamente dicho. Ya había que hacer una inversión fuerte, y había varios estudios en Chicago donde se grababa todo tipo de música. Pero aunque Chicago les daba un trato mejor a los afroamericanos que en Texas o en Luisiana, pues también había una segregación terrible. Y pues no toda la gente estaba dispuesta a grabar a los negros. Y entonces los negros pues andaban buscando quién los grabara, pero pues poca gente le entraba. Pero resulta que había dos hermanos de apellido Chess. Era otro su apellido, muy difícil de pronunciar, pero cuando llegaban a Nueva York, llegaban tantos que estaba el vista Donald y decía: ¿cómo se llama usted? Pues ahí le ponían lo que entendía. Y entonces quedó en Chess. Y estos hermanos, para 1950, pues eran unos jóvenes treintañeros judíos. Estoy hablando que había una segregación fuerte en contra de los afroamericanos y en contra de los judíos. Pues ahorita se dice fácil que dos jóvenes treintañeros hayan dicho: pues nosotros grabamos a los negros. Se dice fácil, pero en ese momento
era una apuesta muy difícil, porque a los negros los seguían señalando y a los judíos también. Había una relación muy fuerte contra los negros y también contra los judíos. Y si ya le sumamos judíos grabando a negros, hijo, ya era inquisitorio eso, ya era terrible. Y estos dos jóvenes dijeron, nosotros entramos y nosotros los grabamos. Y grabaron a músicos que si Blind Lemon Jefferson y estos músicos de Texas y del Delta pues fueron los padres del blues acústico, pues estos son los padres del blues eléctrico. Y graban a muchos, pero graban al que es considerado el non plus ultra, que es Muddy Waters. Él está ahí en Chess Records. Entonces empiezan, porque estos hermanos judíos no solamente ponen la lana, sino que tenían gusto musical. Y entonces se meten al estudio de grabación y pues empiezan, no, cambia así, los negros decían, pues tú qué vas a saber, no, sí sé, cambia así, ya sé, o sea, se metían a la onda de la producción y empiezan a hacer unos discos y empiezan a tener mucho éxito. Y estos discos van a Europa y llegan a Liverpool y llegan a Londres. Y si el blues acústico había sido la sensación, no, pues cuando llegó el blues eléctrico, no, ahí sí fue el acabose, porque el poder de la guitarra eléctrica pues, es otro totalmente diferente al poder de la guitarra acústica. Y entonces ahí los empiezan a escuchar unos jóvenes que se llaman Paul, John, George, Mick, Keith, Jeff, Eric, Jimmy, y empiezan a aprender con las guitarras eléctricas, mientras en los 50 en Estados Unidos, fíjense qué curioso, 10 años antes los americanos habían ido a combatir el nazismo en Europa. Y como cuando los barcos vienen de regreso, en los barcos se suben ratas, gatos, pájaros. Pues así se subió la contaminación del nazismo a los barcos que vinieron de regreso. Y en 1950, en Estados Unidos, se vivió una de las peores etapas de represión. Franquismo. No, el franquismo fue en España. No, macartismo. Ah, usted sí sabe. McCarthy. Usted sí sabe. Sí, fui historiadora, perdón. No, pues mejor pase. No, diciendo puras burradas. No, no es cierto, me interesa mucho lo que está diciendo. ¿Segura? Bueno, no sabía ni lo que estaba diciendo. No, para nada, perdón. Tiene razón, el macartismo. Era un senador, McCarthy, que era poderosísimo. Pero era un nazi. Un nazi. Hitler era un niño de primaria junto a él. Y se dedicó a perseguir pues, a todo tipo de artistas, intelectuales, pintores, escultores. Y la gente pues empezó a huir. Pero allá en Inglaterra pues no llegaba eso, y entonces allá los chavos estaban ahí pues, que aprendiendo y haciendo sus pininos. A finales de los 50 el poder del macartismo pues empieza a perder fuerza. Y en los 60 empieza un movimiento de liberación en los Estados Unidos. Y es en ese movimiento de liberación de los Estados Unidos que la sociedad se abre, que la sociedad se relaja, que la sociedad se empieza a permitir libertades que no tenían antes, cuando llegan esos muchachos que habían escuchado los discos de estos judíos que habían grabado con Muddy Waters y con Chuck Berry,
esos muchachos que los escuchan en Londres, ya aprenden bien, ya le ponen un nombre a su banda, se llaman The Beatles, y entonces ya llegan en ese ambiente de liberación de los Estados Unidos en 1964. Si estos músicos no hubieran escuchado esos discos de Muddy Waters, de Chuck Berry, de los hermanos Chess, o aunque los hubieran escuchado, si hubieran querido llegar 5 años antes, no los hubieran dejado tocar ni en la banqueta. Los dejaron tocar porque ya había ese ambiente de liberación. Es un ambiente de liberación que se sigue dando por todos los años 60 hasta llegar al 68, el verano del amor en San Francisco, el flower power, la marihuana, el rock psicodélico, todos contra todos, y agárrate a que puedas. O sea, ya era, ¿verdad?, un ambiente totalmente diferente al que se vivía 10 años antes. Y el blues tiene una explosión mundial. Entonces, el blues pasó de música rural pasó de música de negros, luego llegó a Londres y se convirtió en música de culto, porque los ingleses pues era música de culto, y cuando regresan acá a tocar, cuando no regresan sino que viene la invasión inglesa con los Beatles, los Rolling, los Kings, todos los que ustedes quieran, el blues tiene una explosión mundial que inclusive llega aquí a México. En 68, bueno, el blues aquí se tocaba desde los Xochimilcas, desde Tintán, pero el blues eléctrico llega aquí a México en el 68 con Javier Batis. Hay una explosión mundial de ese blues. Y cuando llegan estos músicos, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, que eran sus ídolos eran, bueno, Robert Johnson ya no vivía, pero pues, sus ídolos eran Muddy Waters, Chuck Berry y todo. La prensa americana les preguntó, bueno, pues ustedes qué, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde sacan todo esto? Y le dicen, pues ¿cómo de dónde? Pues de aquí. ¿Cómo de aquí? Pues sí, ¿de quién? Pues de Muddy Waters. ¿Quién? B.B. King. ¿Quiénes son? B.B. King dice, estos jóvenes me abrieron puertas. Estos jóvenes ingleses, refiriéndose a los Beatles, a los Rolling. B.B. King dice, estos jóvenes me abrieron puertas que yo nunca hubiera podido abrir. Jamás. Nunca. Tardó, pero se abrieron. En el 68 había el Fillmore East en Nueva York y había el Fillmore West en San Francisco. Y el propietario era un promotor, se llamaba Bill Graham. Y pues promocionaban los grupos ingleses, el desastre, ya saben, ¿no? Y un día contrató a B.B. King, y entonces B.B. King llegó en su carro y tenía un chofer que se llamaba Mr. Walker y se estacionó en la esquina, en San Francisco, donde quedaba el Fillmore West. Y cuando llegó B.B. King vio una larga hilera de jóvenes blancos haciendo cola para entrar al concierto. Y entonces B.B. King le dijo al chofer, no manito, te equivocaste, aquí no es. No, sí, aquí es. No sean necio, aquí no es. Vais a dar la vuelta y cheque bien. No, dieron la vuelta, y otra vez llegaron a Fillmore West. ¿Estás seguro que aquí es? Sí. Voy a bajar. Ya se bajó el chofer. Salió Bill Graham y le dijo, no, sí, aquí es. El auditorio, un auditorio, estaba lleno de jóvenes blancos. El blues que se tocaba en chozas en los años 20, en tuburios en los años 40 y en los años 50, ya había llegado a San Francisco, donde iban los jóvenes nice blancos. Cuando salió B.B. King, no lo podía creer. Era la primera vez que él tocaba ante una audiencia de tal tamaño y de puros blancos. Todo esto se viene tejiendo, es lo que ya hemos platicado, de que llegaron mexicanos con el corrido, hasta que los hermanos Chess
dijeron, nosotros grabamos a estos mineros que nadie quiere. Pero sin esa etapa, sin esos discos, pues esa música no hubiera llegado, hubiera tardado en llegar, no sé, a Inglaterra, y allá nace el blues inglés, que también es muy, muy importante. Los tres guitarristas reyes del blues inglés, que son Jimmy Page, Jeff Beck y Eric Clapton, curiosamente de la misma colonia. Es extraordinario que vivían en la misma colonia, el mismo barrio, por así decirlo. Los tres eran de Surrey, a las afueras de Londres. Y los tres son guitarristas de los Yardbirds. Primero Clapton, luego Beck y luego Jimmy Page, y luego los Yardbirds se convierten en los New Yardbirds, y luego los New Yardbirds se convierten en Led Zeppelin. Todo esto que hemos platicado, y podríamos seguir platicando horas y horas, todo esto no se podría entender sin estas grabaciones que se hicieron en Chicago, básicamente con Muddy Waters y básicamente con Chuck Berry. Chuck Berry le dio toda una transformación del blues, lo convirtió en el rock and roll, en la guitarra, y realmente, qué lástima que no tengo una guitarra aquí, sino aquí les enseñaba, lo que hizo Chuck Berry pues fue muy grandioso, pero a la vez muy sencillo. Todo es un dedito que hace ahí modificó. Entonces de ahí la importancia. Entonces cuando me preguntaron aquí en la sinagoga, bueno, pues, ¿qué cañazos tienen que ver los judíos con el blues? Pues tienen que ver, y tienen que ver mucho, porque, bueno, obviamente después otros empresarios de la comunidad judía, cuando vieron este éxito, pues le empezaron a meter lana. Es negocio. Pero estos dos hermanos, que no eran ricos, no eran ricos, o sea, estaban muy lejos de ser ricos, apostaron hasta lo que no tenían por hacer esos estudios, por una música pues que era casi considerada hereje, música para herejes, y tuvieron un éxito extraordinario.